Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Bueno, quiero compartir con ustedes la meditación del día de hoy, continuando con el libro de Colosenses, esta enseñanza que hemos estado llevando de este libro de Colosenses, muy hermoso y muy apropiada esta carta para nuestros tiempos y para la iglesia. Y hoy vamos a entrar al capítulo 2 de Colosenses y vamos a meditar en los versos del 1 al 5. Cristo, la fuente de sabiduría, la clase de hoy, Cristo, la fuente de sabiduría. Y pues estaremos meditando, les decía, en los versos del 1 al 5. En su deseo y esfuerzo, Pablo deseaba que los hermanos de Colosas, al igual que los de la Odisea y los que no le conocían, pero que habían conocido a Cristo, fueran consolados y se mantuvieran unidos en el amor de Cristo. Y vemos el versículo 1 que dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Y quiero compartirles otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice: quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. La Nueva Traducción Viviente dice de esta manera. En este verso, en el verso 1, podemos ver el gran compromiso que Pablo tenía, no solo con Cristo, o sea, no solo con su ministerio, sino con todos aquellos que creían en él. Pablo sentía una gran aflicción en su corazón por todos aquellos que habían conocido de Cristo y se preocupaba por ellos, que pudieran tener un conocimiento claro en cuanto a Cristo, en cuanto al Evangelio que se les había anunciado. Como decíamos anteriormente, se cree que Pablo no fue el fundador de esta iglesia. Pablo no había estado en esta iglesia en Colosenses, pero él conocía a esta iglesia, sabía de esta iglesia, por eso envía esta carta. Entonces, la entrega y la pasión que Pablo tenía por su ministerio era tal que le generaba grandes conflictos internos. Pablo sentía gran aflicción en su corazón. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes. Quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo. Había una lucha interna en Pablo en cuanto a los hermanos que habían conocido de Jesús. Entonces, esta era una lucha interna que había en la vida de Pablo. Había una gran preocupación por la vida espiritual de los hermanos. Había una gran preocupación en la vida de Pablo por la vida de los hermanos que habían conocido de Cristo allá en esta ciudad de Colosa. Pablo tenía una gran angustia en su corazón, sobre todo porque Pablo conocía el trasfondo de lo que había en esa ciudad. Había un grupo de judíos de la secta de los judaizantes que pues estaban enseñando algo que iba en contra del evangelio, de la doctrina, y eso lo vamos a ver en los versos que sigue aquí en Colosenses. Pablo nos va a hablar acerca de estas falsas doctrinas, estas falsas enseñanzas que había. Entonces esa era la preocupación de Pablo por los hermanos, aunque también vamos a ver que había consuelo al saber que estaban firmes en lo que habían creído. Pero Pablo aquí expresa esa angustia que había en su corazón por los hermanos que habían creído. ¿Y cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, hermanos? Esto es algo que nosotros también deberíamos, de alguna manera, sentir esta preocupación también por los hermanos que conocen de Cristo. A veces hay gente que conoce del Evangelio y no nos preocupamos por saber si están siendo enseñados, por saber si tienen una buena enseñanza, si están siendo enseñados en la sana doctrina, si están firmes. Y eso es algo que debería de preocuparnos a todos, de que aquellos que han conocido de Cristo pudieran tener una buena enseñanza. Es por eso la importancia de darles un discipulado, una buena enseñanza en cuanto a un conocimiento pleno y profundo de la doctrina que nosotros enseñamos y que creemos que tiene que ver con Jesucristo. Entonces aquí por eso es que Pablo dice que había una gran lucha en él
por ellos, por los hermanos. Dice, no solamente por mí, sino también por la Odisea. La Odisea era una ciudad que estaba cerca de Colosas también, que había hermanos en este lugar, que había creyentes en este lugar. Y si también tengo una preocupación por ellos. Y no solamente por ellos, dice el apóstol Pablo, sino también por todos aquellos que nunca han visto mi rostro, que yo ni siquiera les conozco, pero que sé que han conocido de Jesús, que han conocido del Evangelio y que están en medio de un ambiente donde hay otras creencias, donde hay doctrinas que son falsas, donde hay enseñanzas que son falsas. Dice Pablo, me preocupa que puedan ser mal informados, que puedan recibir una enseñanza que sea contraria al Evangelio de Jesucristo. Por eso era la angustia del apóstol Pablo. Por eso es que él dice, he sentido una gran preocupación, una gran angustia en mí por ustedes. Es lo que dice versículo 1. Versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre, y de Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice, quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En este verso podemos ver 4 principios que Pablo perseguía. Por eso es que Pablo dice, luchando por vosotros. Cuando dice aquí, quiero que sepáis cuán grande lucha. Entonces, aquí vemos esta parte. Entonces, es lo que Pablo perseguía, por lo que Pablo luchaba. ¿Por qué luchaba? Vemos 4 principios que Pablo buscaba en estos hermanos, deseando que hicieran una realidad, que se hiciera una realidad en la vida de cada uno de ellos. Y primero, dice Pablo, que sean consolados sus corazones, que sean consolados sus corazones. Quiero que ellos, y la traducción Nueva Viviente dice, quiero que ellos cobren ánimo. Esto de cobren ánimos es que puedan recuperarse, que puedan estar bien, que puedan estar satisfechos, que puedan estar plenos. Sean consolados sus corazones, es lo que dice el apóstol Pablo. Ese era uno de las preocupaciones del apóstol Pablo y uno de sus más grandes deseos para estos hermanos, que ellos fueran consolados sus corazones, que pudieran estar en paz, que pudieran estar confiados en cuanto a la doctrina, a la enseñanza que ellos habían recibido, que no hubiera esa inquietud en sus corazones en cuanto a lo que ellos habían conocido, en cuanto a lo que ellos habían recibido. Quiero que ellos cobren ánimo. Y esto es algo, hermano, que nosotros debemos de estar siempre buscando también. Y de repente pueden venir circunstancias a nuestras vidas que pueden afligirnos, que pueden angustiarnos, que pueden desanimarnos. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo hoy en día. Y es aquí donde nosotros tenemos que estar buscando que los corazones de los demás sean consolados. Nosotros tenemos que procurar tener esta unidad, tener esta preocupación de poder estarnos consolando unos a otros, de poder enviarnos un mensajito, una llamada. Si no podemos visitarnos por esta situación de la pandemia, al menos echarles una llamada, un mensaje, saber cómo estar, orar por ellos, pero que podamos estar consolados en nuestros corazones. Hay angustia, la verdad es que hay angustia en algunos hermanos, hay preocupación. Es ahí donde nosotros tenemos que estar preocupados y sentir esa carga como la sentía el apóstol Pablo, de que podamos ser consolados en todo tiempo, en todo momento. Segundo, unidos en amor, dice aquí el apóstol Pablo, unidos en amor, que sean consolados sus corazones, unidos en amor. La otra versión dice que estén bien unidos con fuertes lazos de amor, que estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Este bien unido tiene que ver con bien fundidos los unos a los otros, no de una forma superficial, no, que estén bien unidos. De repente carecemos en la iglesia de esta unidad, carecemos de estos lazos de amor en nosotros. De repente somos cristianos solitarios, de repente hay un cierto grado de egoísmo en nosotros,
donde solamente pensamos en nosotros, donde nos olvidamos del hermano, de repente lo encontramos en la calle, hermano, la verdad es que ni me acordaba de usted, ni por aquí, cómo estaba, y resulta que el hermano hasta estaba enfermo o estaba pasando por situación, no está, y nosotros ni por enterado. Y Pablo dice, unidos en amor, que estén bien unidos en unos lazos de amor fuerte, y ese amor, hermanos, es el amor que nos une en Cristo Jesús. Es Jesús el que une nuestras vidas, es ese amor que tiene que estar en nosotros en todo tiempo y en todo momento, bien unidos, no desunidos, no distantes, no cada quien en su lugar, no cada quien desde su trinchera, sino que en estos tiempos podamos estar unidos. En estos tiempos que estamos viviendo, hermanos, es tiempo de estar unidos. Hay muchas formas de poder estar unidos, y lo vamos a ver en el versículo 5, que Pablo no estaba presente, que Pablo estaba ausente, pero él decía, yo estoy con ustedes en espíritu, en amor. Entonces tenemos que estar unidos, tenemos que buscar la forma de poder tener esos lazos de amor, que nosotros como iglesia podamos estar buscando que día con día estos lazos de amor se hagan más fuertes, y que podamos vivirlo y que podamos sentirlo, y que el hermano no se sienta abandonado, que el hermano no se sienta distante, que el hermano no se sienta que es harina de otro costal, sino que él sienta esos lazos de amor en su vida, que está unido a la iglesia, que está unido a cada uno de nosotros, unidos en amor. Terceros, alcanzando las riquezas del pleno entendimiento, dice el pasaje, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, del entendimiento de Cristo. La otra versión dice, quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Fíjate cómo dice esta versión, me gusta. Quiero que tengan plena confianza, que entienden el misterioso plan de Dios. Esto del misterioso plan de Dios tiene que ver con aquello que está relacionado solamente con Dios. Esto tiene que ver con un conocimiento que solamente se adquiere a través de Jesucristo, que solamente se adquiere por medio del Espíritu Santo, que tiene que ver con algo estrechamente con Dios, cuando habla de este misterioso plan de Dios. Y este misterioso plan de Dios pues solamente se puede adquirir por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Este conocimiento solamente puede venir por medio del Espíritu Santo. Pablo les dijo a los corintios, allá en 1 Corintios capítulo 2, donde Pablo habla en cuanto al hombre natural, en cuanto a las cosas que son de la carne y del espíritu, dice que el Señor nos ha dado ese conocimiento a nosotros, ese entendimiento, y que tenemos la capacidad de poder discernir espiritualmente las cosas que son de Cristo. Y aquí Pablo dice que tenemos que alcanzar las riquezas del pleno conocimiento de Jesús. Cuando habla de las riquezas, hermano, y vamos a ver aquí que habla de riquezas y de tesoros. Déjame decirte, mi querido hermano, que si tú eres rico económicamente y eres un hermano próspero económicamente, pero si tú no tienes esto, eres pobre, y déjame decirte que Dios busca que tú seas rico en conocimiento. Desafortunadamente hoy en día se predica o se enseña este evangelio de la prosperidad, pero esa gente que busca prosperidad económica y pobreza espiritual, pues están en la más ruin pobreza que puede existir, porque las riquezas de las cuales aquí habla la palabra, de las cuales aquí habla Dios a través del apóstol Pablo, tienen que ver con el conocimiento de Cristo. Ahí se encuentran las verdaderas riquezas. El verdadero tesoro está en conocer plenamente los misterios de Dios a través de Cristo, que tienen que ver con Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo aquí nos enseña en este pasaje y nos dice que tenemos que, y que el anhelo de él era que pudiésemos alcanzar completamente, confiadamente, entender el misterioso plan de Dios en Cristo mismo. Entonces tenemos que tener este conocimiento pleno en Jesús. Si no lo conocemos, si no lo tenemos, vivir y seguimos estando en la más ruin pobreza. Si no conocemos a Jesús, aunque tengas mucho dinero, pero si no tienes esto, estás
eres pobre porque las riquezas están en Dios, las riquezas están en los misterios de Dios, en lo que es eterno, que tiene que ver con Dios. Y cuarto, descubrir, esto es encontrar los tesoros del conocimiento de Dios y de Cristo, que es lo que dice aquí enseguida. Dice, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Esto quiere decir que el mayor tesoro es la sabiduría. Ese es el mayor tesoro. Mira cómo precioso lo dice. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están escondidos. ¿Y a quién los revela? Y nosotros veíamos en el pasaje anterior que el Señor los ha revelado a nosotros. Dice esta otra versión: en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. El mayor tesoro, la mayor riqueza tiene que ver con la sabiduría y el conocimiento de Dios. Los tesoros del conocimiento de Dios están escondidos ahí, y solamente, hermanos, tenemos que escarbar, tenemos que buscar un tesoro. Una de las características de un tesoro es que siempre están escondidos. Los tesoros no están a la vista de todos. Los tesoros están siempre cubiertos de muchas cosas. Por ejemplo, si el oro, hay minas donde hay que escarbar, hay que buscar, hay que hacer grandes túneles, grandes orificios en la tierra, lavar la tierra, buscar hasta encontrar los tesoros. Los diamantes están metidos allá en lo más profundo, hay que escarbar, hay que romper para poder encontrar esos tesoros. Y aquí el pasaje lo dice así, que en Él están escondidos los tesoros, pero estos tesoros se encuentran y tienen que ver con la sabiduría del conocimiento de Dios a través de Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Necesitamos, hermanos, esforzarnos más, necesitamos escudriñar más, necesitamos buscar más, y lo veíamos en la clase anterior. El deseo del apóstol Pablo es que nosotros podamos tener este conocimiento. Mira, en el capítulo 1, en los versículos 27 y 28, Pablo lo dijo así: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio, a quienes Dios quiso, fíjate cómo dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con algo monetario, las riquezas de la gloria del ministerio de los gentiles, que es Cristo. Y luego el 28 dice: a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Ahí están los tesoros, ahí están las riquezas de las que Pablo habla en este pasaje, en la sabiduría, en el conocimiento pleno que nosotros podamos tener en Cristo Jesús. Es el mayor tesoro que nosotros podamos tener. Hermanos, si hay algo que yo anhelo con todo mi corazón y que es mi oración y mi deseo más grande de mi corazón siempre, yo le digo a Dios, es conocerte cada día más, porque sé que ahí está el mayor tesoro y la más grande riqueza, en conocer al Señor en su plenitud, conocer al Señor cada día más y más, en poder profundizarnos más en el Señor, en conocer cuál es su profundidad, su longitud, su altura, su magnitud. Esto tiene que ver con las riquezas y el tesoro del cual Dios habla en este pasaje por medio del apóstol Pablo. Tenemos que trabajar en esta área. El deseo del apóstol Pablo, mis queridos hermanos, es que cada uno de nosotros, por medio de nuestra relación con Cristo, y solo con Cristo, por medio de nuestra relación con Cristo y solo con Cristo, podamos descubrir el más grande tesoro y riquezas que se adquieren únicamente por el conocimiento en Él. Mi amado hermanos, necesitamos trabajar
en nuestra relación con Dios, en nuestra intimidad con el Señor, en poder descubrir cada día más y más estos tesoros y estas riquezas en cuanto a la sabiduría que se adquiere a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese era el deseo ferviente del apóstol Pablo. El versículo 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y la otra versión dice: les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Con argumentos ingeniosos. La exhortación de Pablo a permanecer firmes en la fe, en Cristo, arraigados, cimentados en el conocimiento pleno de Él, o sea, de Cristo, es para que no seamos engañados de falsas doctrinas que, aunque parezcan elocuentes, se rebelan contra Dios. Es por eso que Pablo dice: y esto, o sea, esto de lo que viene hablando, esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Necesitamos, hermanos, tener este conocimiento, necesitamos descubrir estos tesoros, necesitamos tener estas riquezas que tienen que ver con el conocimiento de Cristo, para que por medio de ellas nosotros podamos permanecer firmes, para que por medio de ellas nosotros podamos estar satisfechos y entendamos que no necesitamos nada, que no necesitamos otra cosa, que en Él estamos completos. Lo dice aquí mismo en el capítulo 2, versículos 10. Y eso tiene que ver con esa satisfacción de sentirnos plenos a través del conocimiento que tenemos en Cristo, como nuestra riqueza y como nuestro tesoro. Esto nos hace ver que no necesitamos ya otra cosa. Una vez que tú descubres que el mayor tesoro y que la mayor riqueza es el conocimiento pleno de Cristo Jesús, y ese conocimiento es el que nos hará estar firmes, sin dejarnos ser manipulados, engañados por otras enseñanzas. Y esas enseñanzas, esas falsas enseñanzas las vamos a ir descubriendo a través de estas enseñanzas, y en este mismo capítulo vamos a ver algo en cuanto a esas falsas doctrinas. Pero el apóstol Pablo, hermano, aquí en este pasaje, en este versículo, él nos da el objetivo por el cual él venía enseñando esto, y esto tiene que ver con ser cuidadosos y con permanecer firmes en la sana doctrina, en la enseñanza, y no dejarnos llevar por falsas enseñanzas. Aunque Pablo conocía personalmente a todos los hermanos y estaba ausente de ellos, no obstante había una gran conexión con ellos en el espíritu de Cristo, es decir, la fe, la esperanza y el amor. Mira lo que dice el versículo 5: porque aunque estoy ausente, dice el apóstol Pablo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice: pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Pues bien, aunque estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué Pablo se gozaba y se identificaba con estos hermanos? ¿Por qué Pablo se gozaba y se identificaba con estos hermanos? Pablo dice: por vuestra buen orden. Dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden.
mirando, dice el apóstol Pablo, gozándome por vuestro buen orden. Me alegro de que viven como deben hacerlo, dice. Me alegro de que viven como deben hacerlo. ¿Cómo vivían estos hermanos? ¿Cómo es que se comportaban estos hermanos? Que dice aquí el apóstol Pablo que se gozaba con ellos porque vivían en orden, vivían adecuadamente. Esto hermano, nos exhorta a nosotros y nos anima a que nosotros de igual forma buscamos vivir de una manera apropiada y correcta en medio de esta sociedad. Desafortunadamente, a veces nuestra conducta, nuestras acciones, nuestro comportamiento no es apropiado de un hijo de Dios. Y Pablo por eso dice, me gozo y me regocijo y mi corazón está con ustedes, de que yo he escuchado, de que yo sé cómo se comportan, cómo viven ordenadamente. Necesitamos, hermanos, urgentemente que la iglesia de Cristo pueda sobresalir en medio de la sociedad en la que vivimos, que nuestro comportamiento, que nuestra forma de vida sea distinta y que podamos vivir dando honor al Señor a través de nuestra conducta. ¿Cómo vivían estos hermanos? Quizás estos hermanos vivían dando buen testimonio a la sociedad. La gente los veía y la gente sabía que eran hijos de Dios, la gente sabía que eran diferentes, que practicaban las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. La sociedad podía mirar esto, cumpliendo con su ministerio. Pablo no se preocupaba por esto, sabía que eran hermanos que cumplían con su ministerio, que estaban trabajando en lo que el Señor los había llamado, que estaban esforzándose por hacer las cosas de una manera apropiada y correcta. Él no estaba con ellos, pero él sabía de acerca del comportamiento que estos hermanos tenían, de su conducta dentro de la sociedad, dentro de la iglesia, cumpliendo con su ministerio, creciendo en el conocimiento de Cristo. Estos hermanos estaban creciendo cada día en el conocimiento, porque el apóstol Pablo lo dice, firmes de vuestra fe en Cristo. Entonces Pablo sabía en cuanto a esto. Entonces estos hermanos estaban creciendo en el conocimiento de Cristo y sirviendo a la iglesia, sirviendo a la sociedad, viviendo como hijos de Dios. Necesitamos, hermanos, en estos tiempos nosotros esforzarnos por ser mejores cada día y poder tener esta conducta, este comportamiento ante la sociedad, ante los hermanos mismos de la iglesia. A veces, hermanos, nuestras conductas, nuestro comportamiento no es el más apropiado como un hijo de Dios. Ni siquiera, a veces ni siquiera dentro de la misma iglesia, a veces tenemos conductas que son reprobables, tenemos acciones que son inapropiadas, tenemos conductas a veces delante de los demás que son inmaduras, que ofenden, que lastiman, que no debería de ser de esa manera. Y el apóstol Pablo dice así, pues si bien no estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo, me alegro de que viven como deben hacerlo. Hermano, ¿será que nosotros no sabemos cómo tenemos que vivir? ¿Será que nosotros no sabemos cómo tenemos que comportarnos? ¿Será que nosotros no sabemos cuál tiene que ser nuestra conducta, nuestro comportamiento ante la sociedad, ante los demás? ¿Será que no sabemos? Yo creo que sí sabemos cómo tenemos que comportarnos, yo creo que sí sabemos cómo tenemos que vivir. Esforcémonos, hermanos, por vivir como verdaderos hijos de Dios, por ser embajadores del Señor, que el Señor no tenga que avergonzarse a causa de nuestra conducta, que el Señor no sea avergonzado a causa de nuestra conducta, que podamos representarlo bien nosotros a través de nuestra forma de vivir. Entonces Pablo se gozaba con ellos por su buen orden y por su firmeza, por su firme convicción en Cristo, por su firmeza en cuanto al Señor Jesús. Pablo lo dice, y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Su fe en Cristo se mantiene firme. Hermanos, ¿dónde está nuestra fe? Nuestra fe tiene que estar firme en Cristo Jesús.
La fe dice, la fe de estos hombres estaba firme en Cristo. No era una fe basada en filosofías, en sutilezas, en tradiciones, en rudimentos del mundo, en estrellas, en ángeles, etc. Y lo vamos a ver más adelante que habla acerca de estas cosas, sino que su fe estaba puesta en Cristo. Nuestra fe tiene que estar basada solamente en Jesús y nuestra fe en Él tiene que ser firmes, que nada nos mueva de eso, y para eso es tan importante que nosotros conozcamos bien a Jesús. Es por eso la importancia, por eso que Pablo dice, y les he escrito y les he dicho esto para que nadie los engañe. ¿Cómo no seremos engañados, hermanos? Pues teniendo la verdad. Cuando una persona tiene la verdad, jamás será engañada, pero cuando una persona no conoce en todo la verdad, será confundido, será engañado, será desviado. Por eso Pablo desea que nosotros tengamos un pleno conocimiento en cuanto a los misterios de Dios que están en Cristo Jesús. Necesitamos esforzarnos cada día más para que entonces nuestra fe pueda ser firme y puesta solamente en Jesús. Y quiero terminar, hermanos, haciéndoles una exhortación. Tenemos que luchar por la unidad. Tenemos que luchar, hermanos, por la unidad, por estar unidos en Cristo, en un mismo sentir, en un mismo amor, en una misma fe, en una misma esperanza. Que no haya esa desunidad en nosotros, esa indiferencia los unos por los otros, sino que podamos crecer cada día en unidad, que luchemos por esa unidad. El apóstol Pablo lo dice así: por quienes quiero que sepáis cuán grandes luchas sostengo por vosotros. Esto de sostengo es resisto, aguanto, tengo por ustedes. Luchas, habla de esfuerzos, de aflicción, de complicaciones, de pruebas. Dice, pero las sostengo por amor a ustedes, las sostengo para que ustedes puedan estar unidos. Nosotros deberíamos de tener este interés, este amor, esta entrega, porque haya una buena unidad en nosotros como iglesia, que Iglesia Peniel pueda ser una iglesia que esté unida, que esté fundida el uno al otro en esta unidad, que podamos ser consolados los unos a los otros, que no nos enfrasquemos en nuestras propias vidas, en nuestras propias ocupaciones, sino que podamos estar preocupándonos los unos por los otros y consolándonos unos a otros, haciendo una llamada, enviando un mensaje, yendo a visitar, poder estar consolándonos unos a otros en el amor de Cristo. Consolándonos, dice Pablo, en el amor de Cristo. Ese amor se tiene que ver manifestado a través de estas acciones de unidad, de consolación, y que podamos buscar que día con día podamos tener mayor conocimiento de Cristo. Eso tiene que ver con un trabajo en compañía de su servidor como pastor, los líderes de la iglesia, maestros, discipuladores, esforzarnos por poder dar una buena enseñanza y que aquellos que van creciendo puedan tener un conocimiento pleno de Cristo, que nos esforcemos para que la enseñanza que nosotros podamos dar sea con sabiduría profunda, que no sea algo superficial, sino que podamos esforzarnos para que cada día pueda haber un mayor conocimiento de Cristo y que nuestra fe sea firme. Y termino, hermanos, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Hermanos, estamos ahorita separados, no podemos reunirnos como iglesia, no podemos estar juntos. Sé que hay mucho anhelo en nuestro corazón de podernos volver a ver, de darnos un abrazo, pero como dijo el apóstol Pablo, pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes. Mi corazón está con cada uno de ustedes, hermanos. Dios lo sabe cuánto les amo. Dios sabe que cada día oro por cada uno de ustedes y que mi corazón está con ustedes y que me gozo saber que, como dice el apóstol Pablo, me gozo saber que algunos hermanos están teniendo cultos en sus casas.
por ejemplo, hoy por la noche, que estarán reunidos en sus hogares, que están teniendo devocionales, que están compartiendo la palabra, que están haciendo vida cristiana. Eso me gozo y me alegro con ustedes, y mi corazón está con ustedes, y el Espíritu de Dios que mora en mí, sé que mora en ustedes, y eso nos da unidad. Entonces, trabajemos en esto, hermanos, esforcémonos para que cada día podamos ser mejores y que cada día podamos crecer en el conocimiento de Cristo y estemos unidos, fortalecidos, alentándonos unos a otros en el amor de Cristo. Que Dios les bendiga, y espero que Dios traiga sobre sus vidas su gracia en cada uno de vosotros y en cada uno de aquellos que hemos confiado y creemos en el Señor como nuestro Salvador. Que Dios le bendiga y que tenga un excelente y bendecido día.